Antes de Jesús ascender al cielo, Él le dejó una promesa a los discípulos. Y les dijo que no los dejaría solos, que les dejaría al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar bien temprano y me gustaría que le demos un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Excelente. Entonces, bueno, iniciando este primer servicio dominical, le damos las gracias al Señor, primero por aceptarnos como sus hijos, segundo por enviar a su Espíritu Santo a que esté con nosotros cada día, el que nos guía, nos redarguye, nos lleva de la mano. Y hoy tenemos el primer servicio dominical, primer servicio del año. Quizás es tu primer día que vienes aquí a la iglesia y vamos a estar aprendiendo de qué es lo que debemos hacer cuando inicie el año. Y vemos a Dios que cuando en Génesis, desde el inicio de la creación, ¿qué hizo Dios? Vio la tierra vacía y desordenada. ¿Qué hizo primero? Ordenó. Empieza la escritura que Dios hizo la luz, hizo la tierra, hizo los mares, hizo los ríos, y así cada día, durante 6 días, hasta que creó al hombre a su imagen y semejanza. De igual forma, hoy que estamos iniciando este año 2026, necesitamos empezar ordenando nuestras vidas. Y hoy, por medio de este servicio de las primicias, quiero que prestes atención, que le digas al que está a tu lado, no me distraiga, quiero aprender, quiero salir diferente a como entré en este lugar. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. No puedes quedarte estático, no puedes quedarte solamente con asistir los domingos a la iglesia. No puedes conformarte con solamente ver el milagro de tu vecino. No te puedes conformar con las migajas. El Señor quiere que te sientes en la mesa a comer con Él. Y hoy vamos a estar aprendiendo. ¿Y qué es lo primero que hacen las personas cuando empieza el año? Muchos dicen me voy a la playa, unos dicen me voy a poner a dieta, otros dicen voy a empezar a ahorrar, otros dicen voy a empezar a leer la Biblia, otros dicen voy a iniciar un proceso a empezar a hacer las cosas bien. ¿Cuántos de los que están aquí quieren empezar a hacer las cosas bien? Levanten su mano. Amén. Y de eso se trata. Y el título del mensaje del día de hoy es Primero es lo primero. Primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Nos preguntamos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Dale gracias a Dios. Abrir las redes sociales. Pelear con la esposa. Pelear con los hijos. Porque las jarras amanecieron vacías, los platos quedaron sucios. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Dale gracias a Dios. Hoy vamos a estar aprendiendo de las primicias. Y no de cualquier primicia. Las primicias para el Señor. Y quiero que saquen sus Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblia? Saquen sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Deuteronomio, el Pentateuco, capítulo 26, versículo 10. En este capítulo 26 vemos allí a Moisés dándole instrucciones al pueblo. Unas instrucciones que marcaron una diferencia entre un antes y un después. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. No puede ser el mismo del año pasado, ni el mismo de hace 2 años. Revísate. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Lo tenemos aquí en pantalla. Vamos a estar leyendo juntos. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Y ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejará delante de Jehová tu Dios,
y adorarás delante de Jehová tu Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación. Gracias, Padre, por traernos a este lugar y podernos reunir a pesar de las situaciones que estamos viviendo, mi Dios. Gracias porque podemos exaltar tu nombre, podemos glorificarte, podemos darte gracias, podemos estar reunidos juntos como hermanos para aprender y para que nos hables, Señor. Háblanos, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra y que podamos ponerla por práctica. Que no seamos solamente oidores, Señor, sino que podamos ponerla en práctica para ser discípulos, haciendo más discípulos, para que podamos agradarte, para que podamos ser instrumentos en tus manos. Oh, mi Dios, gracias. Dios grande, fuerte y poderoso. En el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bueno, quiero hacerle una pregunta. Levanten sus manos, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no estar agradecido a Dios? Si en un tiempo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en un tiempo éramos la escoria de la sociedad, en un tiempo éramos personas que éramos desechadas, éramos apartados. Y el Señor en su misericordia, en su amor, nos ha tomado en cuenta a cada uno de nosotros. Y te ha tomado en cuenta a ti, que te ha traído hoy a este lugar, para que puedas ser transformado por medio de su palabra, para que puedas entender cuál es el principio del reino. Y hay principios del reino que hoy vamos a estar aprendiendo. Y para que esas primicias sean agradables a Dios, de este texto que acabamos de leer ahorita, vamos a estar extrayendo 3 verdades. ¿A cuánto les gusta la verdad? A mí me gusta la verdad. Aborrezco la mentira. Y la primera verdad es la siguiente: entrega a Dios siempre lo primero. Entrega a Dios siempre lo primero. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo entregamos a Dios siempre lo primero? Y vamos a estar hablando de las primicias. Las primicias son los mejores frutos de la tierra, de los animales o de una persona. Ese es el concepto de las primicias. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las primicias? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las primicias eran lo primero y lo mejor para Dios. Era literal. Era la primera porción de la cosecha de granos o frutos, o el primer animal nacido. En el Antiguo Testamento las primicias eran un mandato. Dios ordenó a los israelitas que ofrecieran las primicias, y vemos que lo dice en Éxodo 23:19. La primicia de los frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y la palabra lo dice primicia, y es lo primero. Y es lo que necesitas aprender en este día. Que no es lo que te sobra, sino es lo primero. Y hoy tú eres esa primicia para Dios cuando tomaste el tiempo para asistir hoy a congregarte aquí en la iglesia. Hoy tú eres esa primicia para Dios. Porque como lo narra la Biblia, en el Antiguo Testamento era un mandato. La primicia era un acto de reconocimiento y de adoración y agradecimiento a Dios por lo que Él es. Porque la tierra toda es de Jehová de los ejércitos. Nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Entonces, Dios le había dado esta orden a sus hijos para que entonces ellas pudieran apartar lo primero de sus cosechas. Ya en este tiempo no podemos decir, bueno, el que trabaja en una farmacia va a traer el fruto de su cosecha, o el que trabaja en el campo, o el que trabaja como contador público,
o el taxista, o el que trabaja manejando, ¿qué pudiera traer esa persona como primicia? Si en el Antiguo Testamento la orden era traer lo mejor del fruto de la tierra. Ahora, en este tiempo, ¿cuál sería lo mejor del fruto de la tierra? ¿Qué sería lo mejor del fruto de la tierra para ti? Tu tiempo, invertir tu tiempo, invertir tus fuerzas, que sea tu vida entregada a Jesucristo. Ya tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a Cristo. Dios es el dueño de todo. Dile a que está a tu lado, Dios es el dueño de todo. Y vemos cómo Dios entregó a Jesucristo como primicia, su único hijo, su primer hijo, y lo entregó. Y lo entregó por amor, para que tú hoy pudieras tener acceso de perdón de pecado, pudieras tener acceso a la vida eterna, para borrar todos tus delitos y pecados. Él pagó la deuda. Es como cuando una persona que cobra 15 y último va a la bodega y pide crédito y le toca ya pagar el último, pero cuando llega a cancelar ya alguien pagó la deuda. Igual hizo Jesús. Lo que debíamos haber muerto en una cruz teníamos que haber sido nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia nos libró de esa maldición, entregando a su único hijo. El propósito de las primicias era un acto de reconocimiento, de adoración a Dios. Al entregarlo primero, demostraban que Dios era el dueño de todo, al dador de las bendiciones, y que confiaban en Él para el resto de la cosecha. Entonces nosotros hoy nos comprometemos con el Señor a que ponemos nuestras primicias y traemos nuestro tiempo, traemos lo primero para Dios, para asegurar de que el resto del año se los estamos entregando al Señor. Que nuestras vidas le pertenece a Dios, que tus finanzas, mis finanzas le pertenecen a Dios, que tu vida, que mi vida le pertenecen a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, en el Nuevo Testamento, las fiestas de primicia son interpretadas como simbólicamente. Y es lo que les comenté hace poco. Ya no es que vas a tomar las crías de tu ganado, ni el grano de tu cosecha, sino que vas a traer lo que pueda brotar de tu corazón, de lo que estás agradecido, de lo que el Señor puede haber añadido a tu finanza. En este caso es un acto de adoración, no es algo que sea obligado. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo son nuestras primicias y nosotros somos las primicias para Jesucristo. Somos la primicia para Jesucristo. En 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. La primicia es un principio espiritual. No es una obligación, no es un mandato. Es algo que tiene que fluir de tu corazón. Tienes que examinar y ver cómo el Señor te ha venido bendiciendo, cómo el Señor te ha venido ayudando, cómo el Señor ha venido transformando tu vida cada día. Entonces allí puedas valorar ese acto de amor que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pentecostés es vista como las primicias posteriores, donde se presentaban los 2 panes de la nueva cosecha, simbolizando la recolección de la iglesia, la nueva masa. Siendo nosotros mismos primicias de la gran cosecha de salvación.
Amados, hay un lugar de condenación y ese se llama el infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar donde la llama nunca se apaga, donde el lloro nunca cesa, donde hay un crujir de dientes. El día ayer, el día sábado, sí, ayer en la tarde, estando en mi cama, mi esposa me llevaba el café y se me volteó el café en el pecho y me quemó todo el pecho. Y estando allí con ese dolor, me imaginaba a nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevaban a la cruz, cuando lo escupieron, cuando lo torturaron. Hermano, esa quemada que estuve en el pecho, era insoportable el dolor. Pasé toda la noche sin dormir. Y me imaginaba el sufrimiento que puede pasar una persona cuando ya ha sido condenada al infierno. Es un dolor, es un crujir de dientes, es algo insoportable. Es intolerable la quemada, hermano. Es un dolor que no se calma con nada. Y estando allí en ese dolor, me quebranté porque pude ver cómo a veces nosotros nos quejamos, cómo a veces cuestionamos, cómo a veces somos tan desobedientes y tan desagradecidos con Dios, cuando Dios entregó su vida, y no de cualquier manera. Vemos cómo fue crucificado, fue mutilado, lo escupieron hasta derramar su última gota, y todo por amor. Y vamos corriendo para la segunda verdad. ¿Cuántos están anotando? ¿Cuál es la primera verdad? Entrega a Dios siempre lo primero. Ahora vamos con la segunda verdad. La segunda verdad es gratitud. ¿A cuántos les gusta dar gracias? Y vemos que eso se ha estado perdiendo. Y no es que quizás me preguntaba hace poco, wow, Señor, ¿por qué hay tanta ingratitud en el mundo? Y la Biblia lo describe. El amor de muchos se enfriarán. Mateo 24 habla de que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué haces cuando despiertas? Hablamos que damos gracias a Dios. Estamos agradecidos porque en un tiempo estábamos por el camino equivocado. Quizá ahorita estamos en el camino correcto, pero no haciendo lo que le agrada a Dios. Y la invitación que Dios te hace hoy es que puedas retomar el camino correcto en obediencia, en gratitud. No es fácil pasar momentos difíciles y dar gracias. No es fácil dar gracias cuando hay escasez. No es fácil dar gracias cuando está pasando un proceso fuerte. Pero en medio de ese momento, en medio de esa frustración, en medio de esa soledad, es donde debemos darle gracias a Dios y ser agradecido con Dios. A ser agradecido con Dios vamos a alcanzar la plenitud. Y ahora quiero narrarles la historia de los 10 leprosos. ¿Han escuchado la historia de los 10 leprosos? Había un lugar llamado Samaria, que pudiera decir que era un lugar peligroso, un lugar donde había los judíos no se llevaban con los samaritanos y ellos evitaban pasar por Samaria. Y Jesús iba pasando por allí con sus discípulos y 10 hombres que estaban apartados, que estaban aislados por su condición, por su enfermedad. Las personas que en ese tiempo tenían lepra eran apartadas. No podían estar con el resto de las personas. Eran aisladas por su condición. Y cuando veo esta historia, me recuerda en los tiempos donde estuve en el mundo. Y antes de llegar al Señor vemos cómo a veces estamos aislados, como esos leprosos, donde nuestro acceso a estar con otras personas es limitado, donde las personas
nos menospreciaban como escorias, como algo vil, como algo malo. Y en su amor Jesús nos rescató. Vemos esta historia donde 10 leprosos ven a Jesús y le dicen: Jesús, hijo de David, sánanos por favor. Jesús les dijo: vayan a los sacerdotes y cuéntenle. Y ellos en fe se fueron y en el camino fueron sanados. Pero de esos 10 leprosos, uno solo se devolvió a darle gracias a Dios. Ese leproso fue el único que fue sano y también fue salvo. Ese único leproso tomó el tiempo para regresar y dar gracias a Dios. En ocasiones recibimos la bendición, recibimos el milagro y se nos olvida de dónde viene el milagro. Se nos olvida de dónde viene nuestra fuente. Y nuestra fuente viene del cielo. Vamos a darle un aplauso al Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, dice lo siguiente: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Iba gritando. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. De eso se trata, hermano. Ser agradecido con Dios por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas. Ayer le decía al Señor, gracias por quemarme el pecho. Porque en sí la intención no es fácil darle gracias. Y en medio de lo que estamos viviendo, es un tiempo para darle gracias. Porque hoy el Señor te ha traído, porque el Señor te ha sustentado hasta hoy y lo va a seguir haciendo el resto del año. Si empezamos a poner en práctica estas verdades. Entonces, primera verdad, ¿cuál es la primera verdad? Entrega a Dios siempre lo primero. La verdad número 2, gratitud. En el Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracia, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. ¿Qué hay en tu corazón cuando traes las ofrendas? ¿Cuáles son tus intenciones cuando dice el moderador o el líder o la persona: aquí van a estar los hermanos y pueden pasar a dar sus diezmos y sus ofrendas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Me voy a quedar limpio? ¿O tienes miedo que se te acabe? En medio de la escasez donde el Señor va a glorificar su nombre en tu vida. El Señor quiere que te quedes sin nada. El Señor quiere que lo des todo, que lo entregues. Como Él lo hizo. Él se entregó completamente. Vemos la historia de Caín y Abel. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel llevó lo mejor. ¿Y qué hizo Caín? Me imagino que allí, bueno, vamos a llevarle esto a Dios a ver qué pasa. No sé a cuántos les ha pasado. A mí en un tiempo me estuvo pasando. Me llevaba a Dios de lo que me sobraba. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más grande, gordos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué hay en tu corazón cuando traes tu ofrenda? ¿Qué hay en tu corazón? Entonces hoy es el día que puedas revisarte, que puedas sacar todo aquello, como hablaba nuestra hermana Ginny: falta de perdón, resentimiento, dolor. Hoy es el día que necesitas sacar de eso de tu corazón. Pídeselo a Dios. Dile: Dios, transforma mi corazón. No es fácil,
No es fácil, hermano, cuando hablamos de dinero. Y hablamos de dinero porque estamos hablando de las ofrendas y de las primicias. En el capítulo 26 de Deuteronomio también habla de que aquellas personas que vivían muy lejos y no podían traer su ganado ni sus granos, tenían que venderla y traer el dinero a donde el Señor ya había estipulado para traer sus primicias. Porque era una ordenanza, era un mandato. Nosotros en la actualidad no lo tenemos como un mandato, lo tenemos como una actitud del corazón. Lo tenemos como que amamos a Dios por lo que Él es y porque todo le pertenece a Él. Y solamente nos está pidiendo una porción para la expansión de su reino, para que todo esto pueda funcionar correctamente, para que tú y yo podamos venir cada domingo y sentarnos y disfrutar de su palabra. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Cuando llegué al Señor hace unos cuantos años, una persona me llevó a la iglesia. Y bueno, con mucha vergüenza cuento este testimonio, porque no era fácil para mí vivir esa doble vida allí. Recuerdo que la persona que me llevaba me decía, mira, tienes que dar tus ofrendas, tus diezmos. Y yo, wow, háblame de otra cosa. Y no puedo dar 5 y después el otro 5. Eso es solamente el 10%. Y bueno, en un día me puse a esconder unos billetes en una lámpara que tenía en el carro y los billetes se me quemaron. Lo estaba escondiendo porque la persona que estaba conmigo era mano de seda. Entonces yo no hallaba dónde esconder los reales siempre. Escondía por aquí, escondía por allá. Y yo escondí esos reales ahí. Eran como 6 billetes de $100 para aquel tiempo. No eran dólares, pero eran más o menos como 6 billetes de $100. Y con el tiempo me acordé de los billetes. ¡Wow! Los billetes. Y saco, hermano, y los billetes se habían quemado. Se le hizo un hueco y que traspasó. Y tú abrías el billete y tenía 2 huecos. Y yo, chale, vale, y estos billetes ahora. Ay, ya sé, los voy a llevar para la iglesia. Y yo dije, listo, cada domingo voy metiendo de a 2 en 2 y listo, salgo de ellos. Eso es lo que había en mi corazón. Y recuerdo que ese domingo que asistí a esta iglesia, me dieron un sobre entrando en la puerta. Y me fui al baño y metí 3 billetes esos quemados ahí. Listo. Gracias a Dios. Hermano, y el próximo domingo el pastor sacó los billetes y que hermano, no hagan esto. Y la persona que estaba conmigo me vio un billete quemado, me dice, ¿no habrá sido tú? No, yo. ¿Qué hay en tu corazón cuando traes tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias a Dios? ¿Tomas de lo primero, de lo mejor? ¿O le das lo que te sobra, lo que ya no sirve? Recuerdo esos billeticos de 100, los marroncitos. Cuando estaban arrugaditos buscaba así, salía uno nuevecito. No, este no, está muy nuevo. Sacaba el arrugadito. Sin entender, hermano, que estaba yendo por el camino equivocado. Probablemente te identificas con ese testimonio, pero lo bueno es que Dios nos da una oportunidad cada día para poder mejorar y poder cambiar. Y hoy es tu día. Hoy es tu día para que puedas cambiar y mejorar y que puedas entregarle lo mejor al Rey de Reyes, al Dios grande, fuerte y poderoso. Entonces, llevamos 2 verdades. La primera verdad, entrega a Dios siempre lo primero. Y la segunda verdad, gratitud. Gratitud. Y no solamente con Dios, con el prójimo, con tu vecino, con tu esposa. A veces andamos tan apurados que pásame allí. Y ni siquiera pedimos por favor. Casi que decimos quítate. Y a veces nos excusamos que estamos apurados. Estoy apurado.
Tenemos que llevar y reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y la tercera verdad, adora en todo momento. Adora en todo momento. No importa la situación que puedas estar pasando. No importa cuántas veces te has caído. No importa cuántas veces lo has intentado. Adora a Dios en todo momento. No es fácil adorar a Dios. La adoración es un acto, es una expresión de amor, reverencia y devoción. Es una forma de vida donde se honra con el corazón, con el alma, espíritu y fuerza. O sea, es un acto completo de adoración. Y vamos a estar desglosando qué es adoración. Adoración es llevar una vida de oración. ¿Cuánto les gusta orar? Una vida de oración. ¿Cómo conoces a alguien si no tienes una comunión con él? ¿Cómo conocemos a Dios si no hablamos con él? ¿Cómo Dios conoce tus necesidades si no se las expones, si no les dices? Una vida de oración. Adoración es vivir en obediencia. No es fácil, hermano. Tenemos una naturaleza rebelde. Tenemos una naturaleza a hacer lo contrario. ¿A alguien le pasa así? El apóstol Pablo lo describe. Porque hago lo que no quiero y hago lo que quiero. Así es que dice. A veces hay algo que no quieres hacer que terminas haciendo. Allí es donde necesitamos poner la lupa en esos pequeños detalles. Y vivir en obediencia a Dios es el mayor logro que todo hijo de Dios necesitamos lograr. Obedecer a Dios. En el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en la familia, los esposos. Adoración es estar dispuestos a servir a Dios. Y no solo asistir cada domingo a la iglesia. Muchos levantaron su mano cuando pregunté cuántos aman a Dios. Ahora te pregunto, ¿cuántos están dispuestos a servir a Dios? Levanten su mano. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? ¿Estás dispuesto a apartar un tiempo en la semana y venir y salir a predicar con nosotros cada jueves y cada sábado? ¿Amas a Dios? ¿Estás seguro que amas a Dios? ¿Estás dispuesto a venir los lunes, los martes y los miércoles a los faros de oración? ¿Estás seguro que amas a Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar ese tiempo, apartarte y salir de tu estatus de confort, en tu zona de confort? Tienes que aprender a obedecer y a adorar a Dios. No es fácil, hermano. Cuando ya traemos una estructura y entramos, salimos, trabajamos, llegamos al hogar, hacemos las actividades, nos acostamos, volvemos a salir. Pero necesitamos organizarnos. Por eso es que empezando la prédica, te hablaba de cómo Dios hizo. Dios ordenó la tierra. Por eso es que hoy necesitas ordenar tu vida y darle prioridad a lo que necesita prioridad. Y tu prioridad debe ser servirle al Rey. Tu prioridad debe ser Dios. Tu prioridad debe ser obedecer a Dios. Tu prioridad es adorar a Dios. Adoración es tener una comunión genuina en espíritu y en verdad. Jesús encontró a la mujer samaritana sacando agua de un pozo y vemos la historia allí donde los discípulos estaban comprando y la mujer le ofreció agua. Jesús le pidió agua a la mujer y la mujer le decía que ¿cómo tú me vas a pedir agua si tú eres judío, yo soy samaritana? Pero la mujer Jesús le dijo a la mujer en el Evangelio de Juan capítulo 4, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando personas que le sirvan, que le adoren.
que lo honren, que le obedezcan. Es tu vida, es tu destino. ¿Qué vas a hacer? El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Me gusta mucho la historia de David, porque a veces le digo a Dios, Dios, ¿por qué David tuvo 2 esposas? Y porque ahora nosotros no podemos tener 2 o 3 esposas. Y vemos ahí a un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que cometió muchos errores. Desobedeció a Dios muchas veces. Y en medio de su desobediencia se postraba. Y hay un pasaje que me encanta y ministró mi vida y quiero compartirlo contigo. Está en 2 de Samuel 24:24. David decide construirle un altar a Dios. Y él va donde una persona terrateniente que tenía muchas tierras, llamado Arauna. Y él va donde Arauna y le dijo, necesito que me vendas esa tierra, necesito construirle un altar a Dios. Arauna le respondió, ahí lo tienes, te lo regalo. Te doy los materiales que necesites. Lo que necesites te lo doy. Y me gustó la respuesta del rey David. El rey David le respondió, ¿cómo crees tú que voy a ofrecer algo a Dios que no me haya costado nada? En la actualidad, muchos se han acostumbrado a eso, a ofrecerle algo a Dios que no les cueste nada. Asistir cada domingo, tomarse la foto y ya, sin que les cueste nada. Hermanos, en este inicio de año es el tiempo que puedas comprometerte con el Señor. Puedas decirle hoy, Señor, hoy es el día. Hasta hoy, Señor. No voy a seguirte sirviendo sin que no me cueste, sin que no me cueste mi tiempo, mi dinero y todos los recursos que puedas tener para servirle a Dios. Ya sal de ese status quo. Cambia de silla por lo menos. En Proverbios capítulo 3 versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que poner en práctica estas 3 verdades. Primero, trae a Dios siempre lo primero, tu primicia. Número 2, gratitud. Sea agradecido en todo momento. Agradece a Dios. Y número 3, adoración. Todo le pertenece a Dios. Él es la fuente. Y ya para cerrar, quiero invitarte a que te coloques de pie. Aquí adelante van a estar los líderes, pastores y ancianos. Recuerda lo que hizo este leproso cuando fue sano. Él no se quedó con solamente el ser sano. Él se devolvió a darle gracias a Dios. Y aparte de ser sano, fue salvo. Porque los otros siguieron su camino, recibieron el milagro y siguieron. Si te identificas con esta historia, hoy es el día.
en que puedas volverte a Cristo, que puedas poner tu confianza en Cristo, que puedas vivir para Cristo. Quiero que cierres tus ojos por un instante y que te hagas esta pregunta. ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué te impide servir a Dios? Y cuando tengas la respuesta, sácalo de tu vida. Todo eso que te impida servir a Dios, sácalo de tu vida. Estamos empezando el año. Me gusta cuando comienza el año porque es como el kilometraje 0000 y uno empieza. Es como una oportunidad. Cada día tiene una oportunidad. Cada amanecer. Si no lo lograste hoy, no importa. Lo intentas mañana. Si hoy no trajiste tu primicia, no importa. La traes el domingo que viene. ¿Cuántos, levanten su mano, cuántos están dispuestos a servir a Dios, a ponerlo siempre de primero? Amado, ese es el llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es usted el que habla, Señor. Hoy, mi Dios, estamos convencidos de que todo te pertenece, Señor, y de que nada de lo que tenemos porque nosotros, a pesar de que nos esforzamos en nuestras habilidades, en nuestra destreza, lo hemos conseguido. Reconocemos que dependemos de ti, mi Dios. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.